Hola crocheteros, hoy vamos a aprender a hacer estos emoji, emoticonos, como cada uno les diga. Yo los voy a usar como imanes, pero también se puede usar para hacer guirnaldas, para adornar cojines, ropa, para regalar, en fin, el uso que cada uno quiera darles. Son muy fáciles de hacer, pero si todavía no sabes los puntos básicos de crochet, te recomiendo ir al curso básico de crochet para principiantes y así practicar un poco antes de hacer tu primer emoji. Si todavía no te has suscrito al canal, encontrarás por aquí un botón para suscribirte y así estaremos en contacto todas las semanas. Vamos ya con el tutorial. Vamos a empezar haciendo la cara de los emojis, por supuesto en color amarillo. Yo estoy con un ganchillo de 5 milímetros y una lana acorde para este ganchillo. Vamos a empezar con un nudo deslizado mágico. Ponemos la parte corta encima de la parte larga y la seguimos atravesando para lograr nuestro nudo deslizado mágico. Aquí este va a ser el centro de nuestra cara, de nuestro círculo, y vamos a hacer 2 cadenas. Ahora en la primera cadena, que es ese nudo deslizado mágico, vamos a hacer 10 puntos altos. Este va a ser nuestro anillo central. Ahí está ese primer punto alto, hago otros 9, en total me tienen que quedar 10 puntos altos en este anillo central. Bien, aquí ya tengo los 10 puntos altos en el mismo huequito en el anillo central y ahora para cerrar voy a buscar la barriguita del primer punto que hice y ahí voy a hacer un punto deslizado. Ahora para cerrar ese huequito del centro simplemente tiramos del hilito inicial y ya nos cierra ese anillo central. Para la segunda vuelta vamos a empezar con 2 cadenas y vamos a hacer un aumento en cada punto disponible. El primer punto disponible es aquí casi de donde nacen las cadenas. Ahí vamos a trabajar nuestro primer aumento, que recordemos son 2 puntos altos en el mismo agujero. Ahí están mis 2 puntos altos en el primer punto, paso al siguiente y trabajo 1 y 2 puntos altos en el mismo punto, en el mismo agujero. Y así me voy haciendo un aumento en cada punto disponible. Aquí ya terminé, debo contar 20 barriguitas, un aumento en cada punto disponible. Y para cerrar voy a buscar la primera barriguita, la del primer punto, y ahí hago un punto deslizado. Para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a alternar un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento. Empezamos con un punto solo en el primer agujero, que es casi de donde nacen las cadenas, y pasamos al siguiente, donde vamos a hacer un aumento. 2 puntos altos en ese mismo agujero. Ahí ya tengo mi punto solo, mi aumento. Ahora seguiría otra vez un punto solo y así seguimos hasta completar toda la vuelta, alternando un punto alto y un aumento. Aquí ya di toda la vuelta. Si lo he hecho bien, debo terminar con un aumento y contar 30 barriguitas en esta vuelta. Para cerrar, hago un punto deslizado en la barriguita del primer punto alto que hice y ya está, ya tengo la carita de mi emoji. Voy a cortar el hilo, retirar el ganchillo y podemos camuflar ese hilito de afuera con una aguja de lana. El hilito del centro lo podemos dejar ahí, ahora les muestro por qué. Nuestro primer emoji va a ser el de ojos de corazones. Podemos escoger un corazón pequeño o un corazón mini para los ojos. Aquí arriba les dejo el enlace a los 2 tutoriales. Yo voy a escoger un corazón mini. Como les digo, en los tutoriales es importante no cortar estos hilitos porque son los que nos van a ayudar a pegar el corazón a nuestro emoji. Entonces vamos a ubicar el sitio donde queremos que quede ese ojito de corazón. Ahí atravesamos el hilo con ayuda del ganchillo y verificamos que esté en el sitio que queremos. Hacemos un nudo en la parte de atrás y listo, ya nos quedó nuestro ojito de corazón.
Si quisiéramos que quedara más fijo, como más pegado a la cara, pues podemos hacer puntadas con ese mismo hilo rojo con una aguja de lana. Yo voy a anudar aquí el otro ojo, ya tengo mis ojitos, ahora vamos a hacer la boca. La boca la podemos hacer en marrón o en negro, pero aquí en el tutorial yo la voy a hacer en azul para que ustedes vean claramente las instrucciones. Entonces hacemos un nudo deslizado normal para empezar nuestra boca. Yo todas estas decoraciones las estoy haciendo con un ganchillo más delgadito, un ganchillo de 3.5 milímetros, y aquí vamos a hacer 11 cadenas. En la segunda cadena, desde el ganchillo, vamos a hacer un punto bajo, luego vamos a hacer otro punto bajo, ahora vamos a hacer 6 puntos altos, y al final vamos a hacer 2 puntos bajos en esas 2 cadenitas que nos deben quedar disponibles. Muy bien, ahí ya tengo mi boquita. Cuando la cosamos le vamos a dar un poquito más la forma curva. Aquí yo ya tengo la definitiva que la hice en negro. Voy a dejar ese hilo del final bien larguito y ya con esa aguja de lana voy a ir pasando unas puntadas para ir cosiendo mi boca, dándole un poquito la forma, moldeándola como yo quiero. Muy bien, cuando ya hayamos dado toda la vuelta a la boca, vamos a rematar ese hilo por detrás, vamos a hacer un pequeño nudito para que no se nos escape y lo podemos camuflar, aunque no es tan importante porque luego vamos a poner aquí como una tapita que va a esconder todos estos hilos. Esta es la tapita de la que les hablo, se hace con las mismas instrucciones del círculo, es exactamente igual. Yo les voy a mostrar la unión en color marrón, pero realmente pues esto es en color amarillo. Entonces traemos por aquí atrás el hilo y vamos uniendo los puntos equivalentes con punto deslizado. Insertamos el ganchillo en los 2 puntos equivalentes, lo sacamos y hacemos nuestro punto deslizado y así vamos creando esta unión que, como podemos ver, pues le da como más consistencia a nuestro emoji y le deja como mejor la forma de circulito. Cuando terminemos simplemente cortamos el hilo, retiramos el ganchillo y este hilito que nos queda para acá lo pasamos por detrás con ayuda del ganchillo y luego ya los podemos esconder por ahí atrás. Bueno, nuestra segunda cara va a ser la cara de las gafitas. Las gafas son negras, pero aquí se las voy a mostrar en azul. Empezamos con un nudo deslizado normal y ahora vamos a hacer 16 cadenas. Esto debemos verificar, debe ser como el ancho de las gafas. Ahora vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo, luego hacemos otro punto bajo, ahora hacemos 4 puntos altos. Muy bien, después de esos 4 puntos altos, hacemos 3 puntos bajos. Luego hacemos otros 4 puntos altos. Y para terminar vamos a hacer 2 puntos bajos ahí en esas 2 cadenas que tenemos disponibles al final. Muy bien, vamos a hacer ahora otra vuelta para nuestras gafas. Vamos a empezar con una cadena, la segunda vuelta giramos el trabajo y ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados, uno detrás del otro. Después vamos a hacer 4 puntos bajos. Después vamos a hacer 3 puntos deslizados. Ahora otra vez 4 puntos bajos. Y para terminar, 2 puntos deslizados. Y terminamos esta segunda fila y nuestras gafas. Cortamos este hilo bien largo y con ayuda de una aguja de lana y ese mismo hilo del final vamos a ir cosiendo nuestras gafas. La boca la vamos a bordar con el mismo ganchillo. Vamos a imaginarnos la forma de la boca o si es necesario la podemos pintar con un Sharpie o algo así. Traemos el hilo por detrás, nos debe quedar así
y por aquí un extremo que no sea ni muy corto ni muy largo, que no se nos vaya a ir el hilo. Y ahora con esa forma que nos hemos imaginado o dibujado, vamos a insertar el ganchillo como en el siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Así vamos a ir bordando con punto deslizado, haciendo esa formita de la boca. Ya llegué al otro lado haciendo ese bordado con punto deslizado, corto el hilo, retiro el ganchillo y ese hilito que me queda por delante lo voy a pasar por detrás con ayuda del ganchillo. Puedo rematar esos hilos por detrás y le ponemos la tapita como la pusimos en la cara anterior. Mi tercera cara va a ser la cara que llora de la risa. Voy a empezar por la boca, la voy a hacer en azul en el tutorial, pero recuerden puede ser negra o marrón. Empezamos con un nudo deslizado normal y aquí vamos a hacer 11 cadenas. En la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo, después otro punto bajo, ahora 6 puntos altos. Esta primera fila es igual que la boca del primer emoji. Después de esos 6 puntos altos, hacemos 2 puntos bajos y ya terminamos esta primera fila. Para la segunda fila vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2, un punto bajo, 4 puntos altos, un punto bajo después de esos 4 puntos altos y 2 puntos deslizados para cerrar esta segunda y última fila. Así ya me queda mi boquita. Recordemos hacerla en negro y con el hilo del final bien largo para poderlo usar para coser con una aguja de lana. Ahí ya terminé de coser mi boquita. Ahora remato el hilo por detrás y voy a hacer los dientes. Empezamos los dientes con un nudo deslizado y vamos a hacer 11 cadenas. En la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo y nos vamos a ir haciendo puntos bajos en cada punto disponible hasta llegar al otro lado. Aquí ya llegué al otro lado, ya puedo cortar el hilo, me deben quedar 10 puntos bajos, ese hilo también bien largo, para poderlo usar para coser con una aguja de lana. Y listo, ahora voy a hacer los ojitos, los voy a bordar. Ya sabemos cómo se bordan los ojos y las cejas. Entonces voy a introducir el ganchillo donde quiero que empiece el ojito, que es como una media luna. Traigo mi hilo negro o marrón. Dejo un extremo ahí que no sea ni muy cortito ni muy largo y empiezo a bordar imaginándome la forma del ojo o si quiero la puedo pintar antes. Ahí ya está mi ojito. Cuando terminemos cortamos el hilo, retiramos el ganchillo y ese hilito que nos queda por delante lo pasamos por detrás con ayuda del ganchillo. Y ahora solo me faltan las lagrimitas de la risa. Entonces empezamos con un nudo deslizado. Estas sí son en azul. Hacemos 4 cadenas. En la segunda cadena desde el ganchillo hacemos un punto deslizado. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo. Y en la siguiente, que es la última, vamos a hacer 6 puntos altos. 6 puntos altos ahí en esa misma cadena, en ese mismo agujero. Voy a ir notando que esto va a ir dando la vuelta. Aquí ya di esta vuelta y ahora voy a trabajar en espejo. Entonces este primer punto pues ya está trabajado. En el segundo voy a hacer un punto bajo. Y en el tercero, en esa última cadena, voy a hacer un punto deslizado. Y así ya tenemos esa forma de lágrima. Vamos a cortar el hilo, lo cortamos bien largo, recuerden, para poder utilizarlo para coser.
Y ahora con una aguja de lana voy a poner la lágrima. Esto va como desde la punta del ojito, pasando por encima de los dientes un poquito. Ahí ya terminé de coser esa lagrimita. Voy a rematar este hilo y luego hago la otra lágrima. Ahora vamos a hacer el emoji que demanda un besito, que yo siempre lo uso para despedirme. Vamos a hacer el ojo en negro o en marrón, pero aquí se los muestro en azul. Empezamos con un nudo deslizado mágico, hacemos 2 cadenas y ahora en esa primera cadena, en el nudo deslizado, vamos a hacer un punto alto, luego 2 puntos bajos en el mismo agujero. Ese hilito lo puedo pasar ahí por detrás si me molesta. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. De nuevo, 2 puntos bajos. Y por último, un punto alto. Ahora vamos a cerrar, buscamos la barriguita del primer punto alto que hicimos. Y ahí hacemos un punto deslizado. Cerramos ese huequito central tirando del hilo. Y ya está listo mi ojo, por supuesto lo hago en negro y con el hilo bien largo para ir cosiendo ese ojito a mi cara. Ahora voy a bordar el otro ojo, que es como un ojo guiñado. Y listo, aquí vamos a bordar todas las cejas y la boca en forma de besito. Y lo único que nos falta es poner el corazón. Este lo hice con el tutorial de corazón pequeño, que ya saben que está aquí arriba en la I desplegable. Pasamos esos hilitos para atrás. Verificamos que ahí sea donde queremos que quede el corazón. Hacemos un par de nudos en la parte de atrás. Y listo, ya tenemos nuestro emoji que manda un besito. Y ya están mis 4 emojis, creo que estos son los 4 que más usa todo el mundo, yo por lo menos no puedo vivir sin ellos, estoy feliz con mis imanes. Espero que a ustedes también les haya gustado este tutorial, no olviden suscribirse al canal, no olviden darle like a este video si les gustó y ya nos vemos la próxima semana con nuevos videos y nuevos tutoriales. Un abrazo muy grande y buen crochet.